La semana pasada empezamos a conversar con María Estela Svampa sobre la propuesta que hizo con Enrique Viale en una publicación conocida en Anfibia, 5 puntos para un pacto nacional. Y en el medio vinieron los anuncios para la ciudad de Buenos Aires para organizarnos un poco mejor y cortamos esa conversación ahí con la promesa de retomarla hoy. ¿Cómo estás, Maristela? Buen día. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, permitime hacer un breve resumen de lo que hablamos antes, así partimos desde esa base y seguimos profundizando. Maristela nos decía la semana pasada que hacía falta pensar nuevas salidas frente a niveles de justicia y desigualdad flagrantes. Esa fue la palabra que empleó Maristela la semana pasada. El ingreso universal ciudadano, una renta básica y la reforma tributaria progresiva, atender la pobreza, pero también, aparte de los jóvenes que tienen trabajos precarizados, que sirva para todas las personas, que signifique para mayor ciudadanía. Y en este contexto, a los pocos días, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, hace en Santiago de Chile un anuncio exactamente en esa dirección y con una fuerza que yo te invito a que nos podamos aproximar junto con nuestros oyentes en el arranque de tu conversación, Maristela. Escuchemos 2 minutos del anuncio de Alicia Bárcena esta semana. La CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas, el 34.7% de la población. Y la visión estratégica, a más largo plazo, por supuesto, es crear, generar, garantizar un ingreso básico universal, que sea una garantía, un ingreso básico para toda la gente, para que tenga la libertad de dedicarse a labores productivas, a acciones de trabajo, pero no con la presión de la sobrevivencia. La pobreza en la región llegaría a 34.7% en 2020 si no se implementan las medidas anunciadas. Aquí estamos viendo cifras de pobreza, ¿verdad?, que son resultado de esta pandemia COVID-19, pero que todavía no medimos realmente el impacto de las medidas que se están aplicando. Pero aún así podemos ver que es muy delicada esta cifra, porque estamos hablando que la pobreza aumentaría de 30,3 a 34,7, estamos hablando de un aumento de 186 millones de personas a 214 millones de personas, y la pobreza extrema sube de 11 a 13,5, de 67 millones de personas a 83 millones de personas. Eso es muy grave. El objetivo estratégico de largo plazo es el ingreso básico universal. Eso es liberador. Eso es lo que es importante en nuestra región. Incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza, sin lugar a dudas, pero avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal. ¿Y qué es lo que hace falta para lograr esto que estamos hablando? Un pacto fiscal. Definitivamente necesitamos lograr un espacio fiscal estable, que no provenga de la reducción de los gastos de protección social, que no se cambien de un lado a otro, no, sino que se abra el espacio fiscal y que sea permanente, que sea estable, esa es la verdad. Y por lo tanto, ¿cómo se logra eso? Para incrementar los ingresos, la evasión tributaria, la progresividad de la estructura tributaria, ¿verdad?, fortaleciendo impuestos directos a la renta personal y, por supuesto, al 1% más rico, ¿verdad? Ya lo dijo Angela Merkel, ¿no?, que los ricos paguen en América Latina, lo dijo ella, ¿eh? Alicia Bárcena es la secretaria ejecutiva de CEPAL. Te puedo asegurar, Maristela, que durante la hora y media que duró la conferencia de prensa me acordé de nuestra conversación del sábado anterior. Realmente histórico, un hecho histórico, porque la CEPAL, hay que decirlo, está lejos de ser un organismo radical en términos políticos,
y creo que perdió hace mucho tiempo el espíritu inicial transformativo de la época de Prebisch, y retomar la buena senda de la transformación con una apuesta fuerte al ingreso universal ciudadano en un marco procesual, tal como lo plantea, me parece muy, muy relevante. De hecho, mostrando que la factibilidad está directamente ligada a la reforma del sistema fiscal y también a poner atención al proceso de evasión fiscal, que como dice la CEPAL es muy alto en América Latina, muy alto, es casi el 7%, cuando un ingreso universal ciudadano a nivel global, estoy citando los datos presentados por Bárcena, implicaría un gasto del 9,8% del PBI. Efectivamente, una reforma fiscal progresiva no solamente debe apuntar, digamos, a gravar los ingresos de las personas y la riqueza, un impuesto también a la riqueza, sino también que debe incluir otras cuestiones, ¿no? Como ser gravar las actividades contaminantes, incluir impuestos verdes, decíamos, no solo con fines recaudatorios, sino para corregir el comportamiento de los distintos sectores e incentivar el uso de otras tecnologías y sobre todo de energías limpias. En Argentina casi no existen los impuestos verdes en absoluto, y mucho menos un sistema. ¿Qué son, Maristela? Lo mismo. ¿Qué sí. son? ¿Qué tal? Cruz Roax te saluda. Perdón que te interrumpa, pero para no dar por sentado, ¿cómo definís un impuesto verde? ¿Cómo interpretamos un impuesto verde? Un impuesto a ¿Qué es? actividades contaminantes. Eso sería. Un impuesto a actividades contaminantes que, insisto, tiene que ser transicional, porque la idea es abandonar, por ejemplo, a los productos petroleros, ¿no? Y a todo aquello que emita gases de efecto invernadero. Algunos incluso hablan del ruido como algo que debe ser o debe sufrir impuestos. Citó también a la tierra y a los bienes naturales. Citó al tabaco, al azúcar y al alcohol, concretamente Alicia Bárcena en esa conversación, Maristela. Y además vos decías la semana pasada que no se confunda con las ayudas sociales que en Argentina estamos acostumbrados, porque eso por ahí se emparenta con malas prácticas. Y dice Bárcena, proponemos el ingreso básico para ser más productivos y no menos. Las personas deben salir de la desesperación de no saber si van a subsistir mañana. Debiera ser dinamizador de la economía y liberador para pensar los nuevos trabajos y reactivaciones verdaderas. Esa aclaración me pareció central porque nos permite entender el ingreso básico desde un lugar diferente, absolutamente imprescindible con esta cifra de pobres que tiene la región, ¿no? No tengo dudas, y lo que hay que hacer también, me parece a mí, lo dice muy claramente Rubén Lobolo, que ha sido un impulsor del ingreso universal ciudadano a lo largo de más de 20 años, y esta semana estuvimos conversando con él y Jóvenes por el Clima, explicándoles qué era el ingreso universal ciudadano, y hay que invertir la relación focalización, universalización en relación a los planes y los impuestos. Hoy tenemos planes focalizados, ¿no? Y impuestos universales que afectan a toda la población, que son los impuestos indirectos. Lo que hay que lograr es universalizar, digamos, la ayuda social para que esto deje de ser un plan focalizado y focalizar los impuestos a los sectores más ricos. Es eso lo que hay que invertir en nuestra concepción misma de la ayuda social y del pacto fiscal. Ustedes hablan con Enrique Viale en los 5 puntos para este acuerdo nacional de una apuesta radical a la transición socioecológica. ¿Cómo imaginan eso? Bueno, el pacto ecosocial y económico, que así lo hemos denominado, tiene como último eje, pero realmente es uno de los basales, uno de los más importantes, la transición socioecológica, que la pensamos de una manera integral, no solamente en términos de transición energética, sino también en relación al modelo alimentario e inclusive la relación campo-ciudad o la concepción del urbano. Respecto de lo primero, bueno, hace mucho tiempo ya que venimos trabajando, inclusive con Pablo Bertinat, que es especialista en las energías renovables, sobre la problemática de la transición energética. Esto es, debemos abandonar el paradigma
de los combustibles fósiles, que además en Argentina, convengamos, está muy asociado a la explotación de vaca muerta. Vaca muerta obtura la posibilidad de pensar una transición energética hacia energías limpias y renovables, y además de ser muy controversial desde el punto de vista ecológico, por sus impactos ambientales y territoriales, es también muy controversial desde el punto de vista económico. Estamos subsidiando a las compañías petroleras para que se queden en vaca muerta. El gobierno cometió un enorme error en la última semana también, Sergio, cuando aseguró el precio de un barril criollo a $45. Realmente esto es inédito, es único en el mundo. Cuando se está hablando de que efectivamente debemos hacer una transición hacia energías renovables, y se muestra con claridad que sobre todo la energía ligada al fracking, a la fractura hidráulica o la explotación de combustibles no convencionales, es también antieconómica, ¿no? Argentina insiste en esto, producto de un lobby perverso entre los gobernadores, las compañías petroleras y también los sindicatos petroleros. Hay que pensar una vía de transición que no afecte a los trabajadores petroleros, sin duda. Hay que pensar ahí en reconvertir laboralmente a esos trabajadores, pero sobre todo hay que poner el acento en las energías limpias, renovables, dar una verdadera discusión sobre el rol del litio, Sergio. ¿Qué rol tiene el litio como energía limpia en nuestro país, que junto con otros es uno de los reservorios más grandes? ¿Qué rol tienen las comunidades indígenas también que están en las zonas, en los territorios en los cuales hay litio? Si es posible o no hacer una minería del litio, extraer el litio que no sea tan contaminante como lo es en la actualidad la minería de agua. Tenemos más de 200 profesionales reunidos en un foro del litio que hoy son ignorados por el gobierno, que son ignorados por la sociedad y que realmente cuentan con un saber que podría ser el punto de partida para pensar una agencia nacional de energía renovable. Dejar de lado la vieja IPS que ya pertenece al pasado, ¿no? Inclusive en ese sentido retomar como bandera, digamos como bandera nacional, la posibilidad de construir todo un entramado productivo en torno a una nueva agencia de energías renovables. Y el segundo elemento de la transición socioecológica tiene que ver efectivamente con el modelo alimentario. Nosotros promovemos como paradigma a la agroecología, que no solo está desarrollada en México, sino que en Argentina también se está expandiendo de la mano de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero también de varias experiencias de ONG que están avanzando en otros modos de producir, produciendo sano, sin agrotóxicos, utilizando mano de obra laboral y mostrando que es posible otros modos de habitar el territorio. El fortalecimiento de esas experiencias por medio del Estado realmente promovería una expansión relevante de ese tipo de experiencias. Hay un tercer punto también que tiene que ver con el modelo urbanocéntrico que tenemos en la Argentina. Siempre digo que el antropoceno como crisis y como diagnóstico involucra también el urbanoceno. Estamos en un planeta en el cual la mayor parte de la población vive en las ciudades, y en la Argentina hay una concentración enorme, casi el 90% de la población vive en las ciudades y se concentra geográficamente en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vemos precisamente en el marco de la pandemia que las grandes ciudades constituyen una trampa mortal, sobre todo para los sectores más vulnerables, ¿no? Que efectivamente están sufriendo la mayor parte de los contagios en condiciones habitacionales extremas. Es necesario repensar esta relación entre lo rural y lo urbano, ver si es posible avanzar en una ruralización del urbano que implique también un nuevo modo de habitar la ciudad sin megalópolis, que son efectivamente insustentables también.
Maristela Svampa está con nosotros compartiendo una mañana todos sus saberes y la propuesta de los 5 puntos para este pacto socioecológico nacional. Nos termina de decir que hay que repensar la vida en las ciudades. Nos habla de la ruralidad, pero también nos está hablando de las pequeñas y medianas ciudades de toda la Argentina, de la posibilidad de desarrollar esos espacios de un modo diferente. Maristela, cuando te escuchamos... Los mercados, sí, y de fortalecer los mercados locales también. Es todo. Bueno, un poco de eso queremos hablar también, porque las puntas que fuiste tirando, en realidad, bueno, el desarrollo que fuiste realizando, abre muchas aristas. Una de ellas nos lleva a cuando desde Sábado Verde, este programa, fuimos a cubrir la Cumbre de los Pueblos en Chile, ¿no? Y escuchábamos cómo se refería una comunidad de productoras, de campesinas, se referían a esta relación que vos mencionás entre el campo y la ciudad. Y decían, ¿cuándo llegará ese momento en que dejen de esperar desde la ciudad que cuando ingresemos nosotras sea con una bolsa de alimentos en la espalda? ¿Cuándo estarán listos y listas para recibirnos como personas que llevan saberes, como personas que podemos capacitar a las demás en la producción de alimentos, algo tan vital y tan necesario también para esta construcción de un nuevo pacto o de este gran pacto, ¿no? Que tiene que ver también con cómo vamos a utilizar esa tierra, ¿no? Si 500 hectáreas seguirán siendo trabajadas con 3 empleados o si apostaremos a economías familiares, ¿no? Exactamente. El modelo de agricultura sin agricultores que se consolidó acá en la Argentina a través del agronegocio, de la soja, que es el más expandido, no solo acá en Argentina, sino en toda América del Sur, también con la palma africana. Son modelos alimentarios que también implican devastación ambiental, deforestación, desmonte, arrinconamiento de la economía familiar, desplazamiento de campesinos e indígenas, que son siempre las poblaciones más vulnerables. Deberíamos revisar este modelo y también la utilización de agrotóxicos, que es cada vez mayor. No nos olvidemos que es el problema socioambiental más importante del país en este momento, más allá de lo invisibilizado que esté. Realmente yo creo que son los grandes temas, Sergio, para discutir en una situación como esta. No nos olvidemos que la pandemia tiene causas socioambientales, como lo confirman investigadores de diversa talla. Una pandemia que está ligada a virus zoonóticos que se trasladan de los animales no humanos a los humanos y que están ligados a la deforestación ambiental, como también a la cría intensiva de animales, esas granjas alimentarias, de donde se crían gallinas, porcinos, y que son el caldo de cultivo para estos virus que tan agresivos para el ser humano. Entonces, todo eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre el modelo alimentario y la necesidad de alimentarnos de manera más sana. Es mucha la gente que está pensando en esta línea, Sergio, sí. Y esta oportunidad debería hacerse para poder construir entonces un modelo de globalización diferente, un modelo de globalización solidario, resiliente, sustentable, y no para consolidar una nueva normalidad que lo que va a hacer es sobre todo agudizar las desigualdades, la precarización laboral, va a venir de la mano de más extractivismo, y no lo olvidemos a nivel global que hay efectivamente también una expansión de las derechas xenófobas y autoritarias que es cada vez más preocupante. Ahora, Maristela, este pacto que han comunicado tan bien, que están comunicando tan bien junto con Enrique Viale, en términos teóricos, digamos, lo venimos comprendiendo, lo entendemos, es una necesidad que casi podríamos decir que es una deuda que tenemos como sociedad, no solo aquí, sino en realidad en el globo entero, como bien estás mencionando. En términos teóricos lo comprendemos. Ahora, lo que claro, todos, imagino, requerimos, necesitamos o estamos empezando a ver es cómo ponerlo en práctica. ¿Cuáles sentís que son esos sectores que pueden impulsar este pacto en términos prácticos? Es una buena pregunta, porque efectivamente nosotros
no queremos que esto quede disuelto o reducido a un manifiesto de buenas intenciones. Claro. Lo que nos interesa es trabajar esto con actores sociales relevantes. De hecho, estamos realizando un curso de formación con Jóvenes por el Clima. Yo confío mucho en las organizaciones juveniles que se han sumado en la lucha por la justicia climática en los últimos tiempos. Recibimos una invitación también de CLATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, para discutir este pacto ecosocial. Es decir, que hemos tenido un eco, una resonancia entre actores sociales importantes a los cuales les interesa discutir la viabilidad de este pacto. Porque sin duda, este pacto tiene varios ejes, ¿no?, en términos de actores, que son los que, digamos, deberían llevarlo a cabo. Uno de ellos son las organizaciones sociales, en tanto líneas de acumulación de lucha, de organizaciones sociales sindicales, territoriales, feministas, ambientales, indígenas, con las cuales venimos trabajando. En segundo lugar, creo que el Estado tiene un rol fundamental, por eso insisto en que es necesario repensar al Estado. Sabemos que no es una totalidad o un bloque homogéneo, ¿no?, sino refleja un estado de las relaciones sociales, pero el Estado aquí es débil, muy penetrado por los grandes intereses de las corporaciones. Debemos abrir brechas, y esas brechas solo se abren con la movilización social, para ver si es posible o no, ¿no?, repensar al Estado como punto de partida de la construcción de lo común. Y también yo creo que los científicos, los intelectuales, tenemos un rol también fundamental. Es necesario pensar una ciencia diferente. La ciencia hasta ahora, Sergio, hay que decirlo, ha sido muy funcional al desarrollo y la consolidación de los modelos dominantes. Hablemos del agronegocio, la megaminería, el fracking, los modelos agroalimentarios que son insustentables. Es necesario establecer un diálogo de saberes con esas comunidades locales que son portadoras de otros saberes ancestrales, locales, que apuntan a otros modos de comunicarse, de vincularse con el territorio, de vincularse con la naturaleza. Es el momento, efectivamente, para construir otro saber. Yo creo que en las ciencias sociales, en las ciencias de la tierra, en las ciencias humanas, no solo argentinas, sino a nivel latinoamericano, hay mucho de construcción de pensamiento crítico, ¿no? Sin duda, pero no es el dominante. Sin duda debemos promover entonces otra concepción de la ciencia, una concepción de la ciencia no dogmática, no objetivista y sobre todo más modesta para poder hacer frente a los desafíos que nos aguardan. Qué bueno, dan ganas de salir corriendo a juntarse, sinceramente, después de escuchar a Maristela, que termina aludiendo al modo de ser, a esa cosa que nos mete hacia adentro y que nos hace inmodestos, no solo a la ciencia, ella citaba a la ciencia, la verdad que hay muchos sectores que en el campo debieran bajar el copete, Maristela, vos que te criaste en el sur. Te mandamos un abrazo grande, nos quedamos con todas estas puntas que nos tiraste para pensar y activar, básicamente porque es tiempo ya de eso. Un gran abrazo. Te mando un gran abrazo y simplemente una última cosa para contarte, y es que en América Latina hay varios países que están retomando el modelo de pensar en términos nacionales un pacto ecosocial y económico. Entre ellos sabemos que en Ecuador, de manera concreta, y también en Chile, hay propuestas en esta línea, en esta misma dirección. Así que estamos contentos también de promover este diálogo sur-sur, este diálogo latinoamericano para construir otro tipo de sociedad. El pacto socioecológico, el pacto nacional que propone Maristela Svampa y Enrique Viale lo pueden leer en Anfibia. Ahí van a tener una idea de qué se trata si quisieran profundizar. Que tengas buen día. Buenos días para todos y todas. Un abrazo grande. Maristela Svampa en la mañana acá en la radio pública de la ciudad.